clínica y por ahí el que dispone de una tira reactiva de orina. Y yo digo, si mi paciente tiene una alta sospecha de crisis hiperglicémica, yo estoy 80-90% seguro que se trata de una crisis hiperglicémica. Entonces lo que tengo que hacer es actuar rápidamente. Tengo que canalizar una vía y tengo que hacer hidratación endovenosa con cloruro de sodio. ¿Cuánto voy a pasarle? Voy a pasarle de 1000 a 1500 mililitros en una hora. En las crisis hiperglicémicas marca el estado de deshidratación del paciente, que es mucho más marcado en el estado hiperosmolar hiperglicémico que en la cetoacidosis, sí es cierto, pero en la cetoacidosis también puede haber, o mejor dicho, también hay deshidratación. Entonces es importante que lo primero que hagamos es una adecuada hidratación. Entonces lo que yo voy a hacer es hidratación endovenosa con cloruro de sodio al 9 por 1000, que es suero salino, y voy a pasar entre 1000 a 1500 mililitros en una hora, obviamente dependiendo de las características clínicas de mi paciente. Si es un paciente que es cardiópata, es nefrópata, es cirrótico, entonces solamente tendré cuidado con la cantidad de líquido que voy a pasar, pero lo primero que tengo que asegurar es una buena hidratación. Lo segundo es colocar insulina, y acuérdense ustedes que la insulina en las crisis hiperglicémicas es insulina cristalina. Se coloca la insulina cristalina endovenosa en bolo a una dosis de 0.1 unidades por kilo. Esto quiere decir que si mi paciente pesa más o menos 60 kilos, le colocaré 6 unidades de insulina cristalina endovenosa en bolo, y una vez que he hecho esto, hay que referir a emergencia de un centro de mayor complejidad inmediatamente a mi paciente. Ustedes van a tener, o alguno de ustedes se preguntará, pero doctor, va a ser difícil que yo tenga insulina en mi centro de salud, en mi establecimiento de salud. Entonces, ¿qué hago? Pues obviamente lo que tienes que asegurarte tú es una buena hidratación. Yo coloco la insulina cristalina porque puede ser el caso que alguno de ustedes sí tenga insulina cristalina en su centro de salud porque tiene una población que es altamente prevalente en la diabetes, porque hayan tenido experiencia de que hayan necesitado insulina cristalina y la tengan ahí en el stock, o porque ustedes se aseguraron de tener insulina cristalina y la tienen. Entonces, si la tienen, hay que ponerle la dosis que tenemos aquí. Pero si no la tienen, lo que ustedes tienen que hacer es básicamente asegurar bien hidratación, y miren que es una hidratación enérgica. No es una hidratación con cloruro salino, solución salina 15 gotas por minuto, porque si no, no le van a hacer nada, le van a hacer cosquillas. Entonces tienen que hacer una hidratación enérgica, por lo menos eso tienen que asegurarse si es que no tuvieran la insulina. Y mientras ustedes o la enfermera están canalizando la vía, poniendo la insulina, alguien tiene que estar coordinando ya la referencia al centro de mayor complejidad para poder ser derivado inmediatamente. ¿Qué pasa si mi paciente no tiene alta sospecha de crisis hiperglicémica? Entonces, lo que yo me pregunto es si mi paciente requiere referencia inmediata a un centro de mayor complejidad por otro motivo. ¿Qué cosa quiere decir? Mi paciente no cumple, no tiene las características ni de cetoacidosis ni de estado hiperosmolar, pero, por ejemplo, es un paciente en el cual yo sospecho que hay un ACV, en el cual el paciente tiene un abdomen agudo que amerita que haya mayor evaluación del caso del abdomen agudo y poder dar el tratamiento específico. O mi paciente ha tenido un IMA. Entonces, en esos casos en los cuales hay otra patología u otra intercurrencia aparte de la hiperglicemia, y yo veo que por esa intercurrencia mi paciente tiene que ser derivado a un centro de mayor complejidad, entonces lo que yo voy a hacer es hidratarlo con cloruro de sodio. La hidratación no va a ser tan enérgica como la de una crisis hiperglicémica. Entonces, nuevamente evaluaré a mi paciente, ¿no? Si mi paciente amerita una hidratación un poco mayor por el estado de hidratación que tiene el paciente, entonces lo haré. Si no, probablemente la dejaré a unas 30 gotas por minuto, 45 gotas por minuto, dependiendo también de las comorbilidades que tenga el paciente. Pero lo primero que me aseguro es la hidratación. Y lo segundo es dejar la insulina cristalina subcutánea de acuerdo a una escala de corrección que la vamos a ver a continuación para que ustedes la tengan presente, ¿no? Entonces, le pongo su hidratación a mi paciente, le coloco insulina cristalina si es que tuviera insulina cristalina, y inmediatamente lo refiero a emergencia de un centro de mayor complejidad para que puedan tratar esta intercurrencia, esta comorbilidad que yo creo que es la que tiene que ser tratada. En este caso, no estoy sospechando de una crisis hiperglicémica, sino de otro estado, de otra intercurrencia a la cual se ha asociado una hiperglicemia. Y en este caso, pues lo que voy a hacer es asegurarme que tengo una buena hidratación y
si es que tengo insulina, colocarle insulina a escala de corrección o la escala móvil como ustedes lo conocen en los hospitales. ¿Qué pasa si mi paciente no tiene una crisis hiperglicémica, tampoco tiene un criterio de referencia inmediata a un centro de mayor complejidad por alguna otra intercurrencia? Entonces, ¿qué es lo que hago en este paciente? Voy a valorar cuál es el valor del hemoglucotés. En este caso voy a clasificar a mi paciente en dos grupos. Aquellos que tienen el hemoglucotés menor de 300 miligramos por decilitro y aquellos que tienen un hemoglucotés mayor o igual de 300 miligramos por decilitro. Este punto de corte que les he puesto no es un consenso, no es que yo les diga existe una guía de la Asociación Americana de Diabetes, no, porque obviamente no hay guías para el manejo de un paciente en un servicio de atención rural, no hay una guía tan detallada que te diga qué hacer. Entonces, básicamente estás recogiendo la experiencia de algunas guías, recomendaciones que dan algunas otras sociedades en otros países, y la experiencia propia que se tiene aquí en el país. Pero no es que este es un punto de corte exacto. Si ustedes revisan la literatura, hay otros que ponen de corte 250, otros que ponen 350, pero en este caso yo he querido poner como punto de corte el 300. Entonces, ¿qué hago si mi paciente tiene un hemoglucotés menos de 300 y no cumple con criterios para ser referido inmediatamente a un centro de mayor complejidad? Entonces, lo primero que voy a hacer es asegurarme de la hidratación. Hidratación bioral o endovenosa con cloruro de sodio, de acuerdo al estado de hidratación de mi paciente y de acuerdo a la tolerancia oral de mi paciente, ¿no? Si mi paciente es un paciente que yo lo veo que tolera la vía oral, no está muy deshidratado, realmente es oligoasintomático y tal vez viene por otra patología que lo ha descompensado, entonces lo que yo hago aquí es buscar o darle la hidratación. Probablemente este paciente lo trataré y le podré darle hidratación bioral. Por otro lado, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, yo lo evalúo y veo que sí está deshidratado, está con las mucosas secas, no me tolera bien la vía oral porque, por ejemplo, viene con una intercurrencia que causa náuseas y vómitos, entonces obviamente en ese paciente no voy a darle hidratación vía oral, voy a preferir darle la hidratación endovenosa. Pero lo primero que me aseguro es una buena hidratación. En este caso, como el valor de hemoglucotés es menor de 300, muchos de estos pacientes salen con hidratación. Entonces uno le hidrata bien al paciente y a las 2 horas tiene un descenso del hemoglucotés y no hay ningún, nivel de glicemia, perdón, y no hay ningún problema, ¿no? Entonces en estos casos no es tanta la necesidad de aplicar insulina, sino más que todo asegurarme que haya una adecuada hidratación. En el caso de que ustedes elijan hidratación bioral, lo que ustedes pueden hacer es decir al paciente que tome 1 litro de agua en 1 hora, 1,5 litros de agua en 1 hora, obviamente asegurándome que el paciente tenga una buena diuresis. Entonces, ustedes van a ver que ustedes le dicen al paciente que tome 1 litro, 1,5 litros de agua y van a ver que hay una buena mejoría. En aquellos pacientes que son jóvenes, que no tienen limitaciones físicas, incluso ustedes le pueden decir que tome agua y que vaya a hacer actividad física, ¿no? Lo que ha tocado hacer, o la experiencia que he visto de algunos colegas que atienden en niveles, en establecimientos de primer nivel de atención aquí en Lima, pero en zonas más alejadas, lo que hacen es, si no tienen la glucosa muy alta, que tome agua y que vayan a caminar alrededor del parque, alrededor de la plaza, porque la actividad física también les hace disminuir su glucosa. Entonces, si ustedes están frente a un paciente que es joven, no tiene alguna limitación para hacer la actividad física, ¿no? Le dicen, señor, cómprese su botella de agua, tome agua, 1 litro, 1,5 litros durante 1 hora y se pone a hacer caminata alrededor de la plaza. Y van a ver cómo va a haber una disminución. Obviamente, si el paciente no tiene la posibilidad de hacer la actividad física por una limitación, pues obviamente va a ser un poco difícil darle esta recomendación, pero se los dejo porque puede ser una forma sencilla también y al alcance de ustedes en la zona rural con el que puedan mejorar el estado de glucosa. Ahora, obviamente si el paciente no puede hacer eso, tampoco puede tener una hidratación por vía oral, entonces vamos a tener que hacer una hidratación con cloruro de sodio al 9 por mil. Luego lo segundo que tienen que hacer ustedes es buscar factores descompensantes y tratarlos. O sea, hay algo que está descompensando a este paciente, hay una hito, hay una infección respiratoria, una infección gastrointestinal, ¿qué le está descompensando al paciente? Y de acuerdo a eso, ustedes decir, bueno, le voy a dar este tratamiento para que ese factor descompensante se controle y la glicemia pueda mejorar.
El tercer punto es mejorar el manejo de la diabetes. Algunos pacientes que pueden llegar a urgencias ya vienen tal vez descontrolados hacia atrás. La única forma de saberlo sería pedirle una glicosilada, pero ustedes no van a tener glicosilada. Entonces lo que yo tengo que hacer es revalorar y ver qué tipo de tratamiento recibe mi paciente y ver si es que yo puedo mejorar ese tratamiento, ¿no? En caso que ustedes no tengan muchos datos, no saben, el paciente nunca se ha controlado la glucosa, no saben cuál ha sido su glucosa, no saben si lo descompensó la infección urinaria, lo descompensó la infección gastrointestinal, no saben cómo el paciente se maneja en su casa, entonces lo mejor sería referirlo a consulta externa de endocrinología de un centro de mayor complejidad, que generalmente se encuentra en los hospitales regionales. O en todo caso, si es que no hay endocrinología, a medicina interna de un centro de mayor complejidad, donde le pueden hacer pues por lo menos una bioquímica simple para poder hacer un correcto manejo de la diabetes, ¿no? Pero en este caso, para salvar la urgencia, lo que ustedes hacen es lo hidratan, buscan el factor descompensante y lo tratan, y se aseguran que hay un mejor manejo de la diabetes, ya sea que ustedes hagan el manejo con el paciente o que lo refieran a un hospital más grande, de preferencia a un lugar donde hay endocrinología, para que puedan hacer la reevaluación del tratamiento. Y luego tenemos la otra situación, que es cuando el paciente tiene un hemoglucotés que es de 300 o más. En este caso, vamos a tener un paciente que tiene un nivel de glicemia un poco más elevado y que obviamente el manejo va a meritar ciertas consideraciones. En este caso, la hidratación sigue siendo el primer pilar, ya sea hidratación bioral o endovenosa, de acuerdo al estado de hidratación y tolerancia. Aquí ya un mayor número de pacientes va a requerir más hidratación endovenosa que bioral. Entonces ahí acuérdense ustedes siempre que en todos los casos la hidratación endovenosa ha sido con cloruro de sodio al 9 por mil. En este caso, cuando el paciente tiene el hemoglucotés de 300 o más, ustedes sí podrían colocar insulina cristalina, de acuerdo a escala. Obviamente no en todos los centros o el establecimiento de salud ustedes van a tener insulina cristalina. Entonces, en este caso, al igual que pasaba con la sospecha de crisis hiperglicémica o con los pacientes que tienen que ser referidos a un centro de mayor complejidad por otra comorbilidad, la hidratación va a ser siempre su mejor arma, porque no en todos los hospitales van a tener insulina cristalina. Sin embargo, se los coloco porque si tuvieran a disposición, podrían colocarle insulina cristalina a este paciente. Hay que buscar factores descompensantes y tratarlos, obviamente, ver por qué es que se ha descompensado el paciente. Y en este caso que tiene la glucosa 300 o más, sí hay que hacer una reevaluación del paciente a las 2 o 3 horas con hemoglucotés. Ustedes ya sean que le pongan hidratación endovenosa, le pongan hidratación bioral enérgica más actividad física, por decirlo, ustedes lo vuelven a reevaluar a las 3 horas para ver cómo ha ido. ¿Por qué la reevaluación es a las 2 a 3 horas? Acuérdense que ustedes están utilizando insulina cristalina, y la insulina cristalina es una insulina de acción rápida, es una insulina que inicia su acción hacia los 30 minutos y tiene un pico de acción que más o menos es hacia las 3 o 4 horas. Entonces, si ustedes hacen un control muy pronto, realmente todavía no van a estar en el pico de reevaluación del paciente. Entonces, se dice que una reevaluación adecuada podría ser 2, 3, incluso van a encontrar literatura que dicen que es 4 horas, que es cuando se produjo el pico de la elevación de la glucosa, de la elevación de la acción de la insulina cristalina. Entonces ustedes reevalúan a las 2 a 3 horas y ustedes ven cómo está el valor de la glicemia de mi paciente. Si mi paciente tiene una glicemia que sigue estando en un valor de 300 o más, pues lo mejor sería que ustedes refieran a este paciente a un centro de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que seguir tratando a este paciente. Probablemente requiera mejorar la hidratación, requiera tal vez una segunda dosis de insulina cristalina luego de unas 6 horas, y ustedes acuérdense que dependiendo del tipo de establecimiento en el que ustedes estén, ustedes van a tener posibilidad de tener una sala de observación o no. Si está en un establecimiento de salud 1-1 o 1-2, pues le va a ser muy difícil hacer una reevaluación de un paciente durante 6, 8 o 12 horas. Entonces, lo que hay que hacer acá es, si yo a las 2, 3 horas veo que mi paciente no ha mejorado, entonces yo preferiría que lo refieran a un hospital más grande para que ahí pueda continuar la observación. Ahora, si mi paciente tiene un valor que tiene menos de 300 miligramos por decilitro, entonces lo que hago probablemente es, si es que mi paciente está con hidratación endovenosa,
puedo continuar con la hidratación endovenosa, para lograr que la glucosa baje a menos de 200, o en todo caso pasar la hidratación bioral, si es que tolera la bioral, y asegurarme de poder tratar adecuadamente el factor descompensante y manejar bien la diabetes. Entonces, esta sería más o menos